Y hoy tenemos con nosotros en Televisión Ellín a la número 1 del Senado por la provincia de Albacete del Partido Socialista. Estamos hablando de Amparo Torres. Amparo, muy buenas y muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muchísimas gracias a vosotros por invitarme. Bueno, Amparo, cuéntanos, estáis inmersos en la campaña electoral. Cuéntanos qué medidas tiene el Partido Socialista o tú que podrás hacer desde el Senado por Albacete y también por una comarca como la nuestra, la comarca Campos de Ellín. Bueno, pues creo que el Senado todavía sigue siendo una cámara desconocida para la mayoría de la ciudadanía y en la responsabilidad que siento en este momento me comprometo pues a darle mucha más visibilidad y a sobre todo trasladar allí aquellas políticas que vayan a ser fundamentales para el desarrollo y el progreso de nuestra provincia y de todas nuestras comarcas. Es una Cámara de Representación Territorial donde cada una de las provincias de España tiene la misma voz y el mismo voto porque tenemos los mismos representantes al Senado todas las provincias y por lo tanto creo que es el sitio idóneo para poder abordar las grandes transformaciones que tiene que liderar el Gobierno de España, como así lo ha hecho ya Pedro Sánchez en estos últimos 5 años, que tienen que seguir, que se tienen que consolidar para venir a dar igualdad entre el mundo urbano y el mundo rural, esa cohesión social y territorial que tiene que impregnar cada una de las políticas que pongamos en marcha en los territorios. Y hay grandes transformaciones como la transición energética, la transformación digital, que tenemos que abordarlas siempre desde la perspectiva del reto demográfico. Creo que es la Cámara ideal para poder legislar y debatir sobre el reto demográfico y cómo afrontamos todas las políticas desde los diferentes ámbitos para contribuir a esa justicia social que tiene que haber entre el mundo urbano y el mundo rural. Y por supuesto hacer las reivindicaciones históricas y las nuevas demandas que surjan en cada una de las comarcas, también en los Campos de Ellín, en el seno de ese debate que tiene que surgir en el Senado, donde hagamos ese equilibrio entre los territorios. Hay una demanda, una reivindicación en la comarca que es el tema del tren. Nos quedamos sin servicio con ferroviario de pasajeros por el soterramiento del tren del AVE en Murcia y quizás sea el Senado la cámara para reivindicar esto y que vuelva al servicio o se cree un servicio para los pasajeros de la zona. ¿Cómo lo ves? Lo hemos reivindicado desde los ayuntamientos, desde el Ayuntamiento de Ellín. Mi compañero Ramón García lo ha reivindicado, se reivindicó desde la Diputación de Albacete, lo ha hecho el Partido Socialista a nivel provincial y por supuesto que dentro de los deberes que me llevo para Madrid estará esa reivindicación de las infraestructuras y del tren que vertebre esta comarca y conecte Ellín pues con Madrid y con Murcia, que es lo que necesitamos para seguir prosperando y que se siga desarrollando esta comarca como una de las referentes en el sector agrario, en el sector agroalimentario, en esos frutales tan reconocidos que tenemos dentro de la provincia y dentro de nuestra región, que además van a venir a beneficiarse esas explotaciones, tanto de las ayudas que haya puesto en marcha el Gobierno de Castilla-La Mancha, en concreto para los frutales, como de las medidas que haya puesto en marcha también el Gobierno de España en un contexto en el que estamos de subida de los precios, de una sequía que es más que evidente y de esa subida de los precios ocasionada también pues por la guerra que tenemos en Ucrania, impuesta por Putin ahí en las puertas de Europa, que ha subido muchísimo los precios, que influyen al final en la viabilidad de las explotaciones agrarias y que tenemos que hacerlas cada vez más sostenibles. El Gobierno de España ha puesto 2.000 millones de euros a disposición del sector y también para seguir avanzando en modernizar las infraestructuras hidráulicas que tan importantes son para que cada gota, que aquí la valoramos mucho en nuestra tierra y lo sabemos, genere la mayor riqueza posible, el mayor empleo y las mayores oportunidades. ¿Cómo podemos potenciar que al final se cree una industria de transformación? Tenemos el producto, tenemos la agricultura, tenemos a unos agricultores que trabajan excelentemente, pero quizá nos falta esa vuelta de tuerca y que se cree una industria de transformación en una comarca que tenemos complicado un poco también el tejido industrial. Sabemos que uno de los grandes retos que tenemos que abordar en estos próximos años, y así lo defiende el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, es la reindustrialización.
en general en muchos territorios de Europa, pero nosotros nos vamos a centrar en lo que nos afecta y en los intereses que tenemos que defender, que son los de la provincia de Albacete y los de esta comarca. Efectivamente, yo ponía en valor la calidad de nuestros productos agroalimentarios y ahora tenemos que dar ese paso que va hacia la transformación de esos productos y a la industria ligada al sector agroalimentario, donde se pueden generar tantos puestos de trabajo para Ellín y para los municipios de la comarca. Así lo vamos a reivindicar, esa reindustrialización con ese PERTE agroalimentario que ya ha puesto en marcha el Gobierno de España y que ha sido gracias pues a la captación de esos fondos europeos, 140.000 millones de euros del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que Pedro Sánchez muy bien negoció en el entorno europeo, siendo prácticamente los primeros que presentamos nuestro proyecto de recuperación. Amparo, en cuanto a medidas fiscales, en rebaja fiscal, aumento fiscal, ¿cuáles son las medidas que tenéis en cuanto a la contribución de los ciudadanos? Desde el Partido Socialista tenemos un proyecto muy claro, que no escondemos, que lo podemos contar, porque es el que viene a contribuir a reducir las desigualdades entre las personas de nuestro país. Así lo hemos impulsado en estos años, es la senda que vamos a continuar, que es gravar a las grandes fortunas, a la banca y a las empresas, a las grandes empresas energéticas. ¿Para qué? ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de seguir pudiendo defender los servicios públicos, los servicios sociales que los y las socialistas hemos puesto en pie en este país con el estado del bienestar. Seguir apuntalando el estado del bienestar, la sanidad pública, universal y gratuita, la educación pública. En este año vamos a tener el doble de presupuesto para becas que en el año anterior. Seguir avanzando en dependencia, en esas ayudas a la dependencia que también liberan a muchas mujeres de nuestro país de ese rol de los cuidados que hemos hecho de manera gratuita e invisible a lo largo de los años y que ahora viene a dar dignidad a las personas al final de su proyecto de vida y también a quienes se encargan de esos cuidados. Y revalorizar las pensiones, ya lo hemos hecho. Las hemos subido un 8,5% en los últimos meses. Los y las pensionistas de nuestra provincia, que son prácticamente 74.000 personas, ya han visto en estos 6 primeros meses como de media prácticamente tienen 700 euros más en su bolsillo frente a esa pírrica subida que hacía el Partido Popular, que no era una subida, era una congelación de las pensiones del 0,25%. En ese caso habrían percibido en estos 6 primeros meses únicamente 20 euros. Creo que hay que darle dignidad a las personas mayores que con tanto esfuerzo y con tanto trabajo contribuyeron a que hoy nosotros podamos disfrutar del progreso que existe en nuestro país. Tenemos que tenerles ese reconocimiento y dignificar sus pensiones sin que pierdan ese poder adquisitivo conforme al IPC, que es el compromiso que tiene el Gobierno, así como la subida del salario mínimo interprofesional, que también ha venido a contribuir a que las familias puedan afrontar los gastos del día a día de mejor manera. Y el compromiso del presidente Sánchez es fijarlo en el 60% del salario medio de este país. Has hablado de educación, la LOMLOE ha echado a andarse hace muy poquito, pero ¿no se podría llegar a un pacto nacional por la educación, incluyendo profesionales, padres, alumnos también, y al final blindarlo? Porque cambian los gobiernos y cada gobierno parece que tiene una ley educativa nueva. ¿Cómo lo veis? La educación, desde mi punto de vista, y es el que tenemos los y las socialistas, es la mejor herramienta para generar igualdad y justicia social. Que las condiciones y la situación de partida del hogar de cada uno o de cada una de nosotras, la disponibilidad económica del bolsillo de nuestros padres o incluso el origen familiar de las posibilidades económicas que tengamos no condicione ni limite el talento ni la capacidad de esfuerzo que tienen nuestros jóvenes y nuestras jóvenes. Que todo aquel que quiera estudiar pueda hacerlo, que todo aquel que tenga las capacidades para poder labrarse una profesión en el futuro y poderse formar lo pueda hacer. En eso es en lo que hemos trabajado siempre los y las socialistas. Esa es la excelencia que tiene que tener la educación, que todo aquel que quiera estudiar, que tenga las capacidades para hacerlo, no se vea condicionado por una circunstancia económica. Y por eso nosotros siempre que gobernamos y
y exponemos o intentamos de llegar a acuerdos con una ley, como lo ha sido con la LOMLOE, lo hacemos intentando concitar al máximo todos los acuerdos desde todos los sectores, padres, madres, profesionales de la educación, los partidos políticos, porque no debería ser una cuestión partidista la educación. Como te decía, nosotros lo vemos desde la premisa de la mejor herramienta para generar justicia social y reducir las desigualdades. Una educación pública, de calidad, gratuita, que reconozca la diversidad, la pluralidad, es lo que mejor va a poder reducir las desigualdades que puedan existir en la sociedad. Creemos firmemente en ello, no pensamos que eso le pueda hacer daño a nadie. El que tenga recursos económicos para poder labrarse un futuro profesional a través de la formación lo va a poder hacer. ¿Por qué tenemos que limitar a aquel que tiene la capacidad pero no tiene los recursos económicos para hacerlo? Por eso es imprescindible que después del 23 de julio siga gobernando el Partido Socialista, siga estando en la Moncloa el presidente Sánchez, porque además queremos poner en el centro de las decisiones que tomemos en materia educativa a los y a las jóvenes. Hay que escuchar a los y a las jóvenes para tomar estas decisiones y seguir desarrollando esa importante ley de formación profesional que hemos valorizado también la formación profesional desde este gobierno, la hemos puesto en el lugar que le corresponde, dándole toda la importancia que tiene para el progreso de este país que tengamos profesionales cualificados, así como la ley de universidades. Por lo tanto, hemos desplegado un paquete de legislación importante en materia educativa porque creemos que es la mejor herramienta para hacer justicia social. La sanidad, hay problemas en la sanidad, faltan especialistas, faltan profesionales en muchos lugares, en muchos hospitales, en muchos centros sanitarios y también pues la lista de espera, como siempre, pues nos gustaría que fuera más corta. ¿Qué soluciones tienen para la sanidad? Pues hemos visto cómo la situación de la pandemia, la crisis sanitaria, económica y social que nos ha dejado la pandemia, nos ha dejado también como evidencia cómo tenemos que reforzar la atención primaria. Es fundamental que esa primera puerta donde cualquier ciudadano o ciudadana va a hacer una consulta o va a tener un primer diagnóstico, funcione con mayor agilidad. Por eso también desde el Gobierno de España se ha transferido a las comunidades autónomas una importante cantidad económica, unos 580 millones de euros, para poder reforzar la atención primaria. Es cierto que la competencia es autonómica, pero desde el Gobierno de España se ha hecho esa transferencia económica para que la sanidad con competencias autonómicas pueda funcionar de la mejor manera posible, tanto en la atención primaria como dotando de infraestructura y de tecnología a los centros hospitalarios que lo vayan a necesitar. Así se ha hecho en Castilla-La Mancha también a través de los fondos europeos, donde se ha podido mejorar la tecnología de nuestros hospitales. Y por supuesto siempre como premisa defender la sanidad pública, universal y gratuita para todas las personas. ¿Qué habría ocurrido en este país si hubiéramos tenido que afrontar una pandemia donde quien hubiera tenido dinero para que le hubieran podido dar una cama del hospital lo hubiera tenido y quien no hubiera podido acceder en una situación tan crítica y de tanto desborde como hubo que gestionar durante esos meses? Hay que blindar la sanidad pública, universal y gratuita, la vamos a defender siempre, el PSOE lo hemos hecho en todos los territorios y en Castilla-La Mancha hemos tenido ejemplos claros de cuando ha gobernado el Partido Popular y han tenido a nuestro territorio como un laboratorio de ideas de los recortes que luego implementan cuando llegan al gobierno. Tuvimos que salir a la calle con la ciudadanía a defender que no se cerraran hospitales públicos y por eso es imprescindible que la gente recuerde cuando vaya a emitir su voto el 23 de julio que ese voto es para defender la igualdad de oportunidades, para defender la justicia social y para defender los servicios públicos. En cuanto al apartado social, siempre ha sido uno de los puntos fuertes del Partido Socialista. ¿Qué aportan en estas nuevas elecciones generales si llegan otra vez a la Moncloa? Bueno, creo que hemos hecho una muy buena gestión económica que ha traído también grandes avances sociales. Tenemos una economía totalmente saneada, estamos creciendo 4 veces por encima de la media de la Unión Europea, hemos conseguido mantener la inflación por debajo del 2% y todo esto lo hemos hecho avanzando en cotas de igualdad
y de dignidad de los salarios para los trabajadores y las trabajadoras. Hemos conseguido, a través del diálogo social, que hemos vuelto a retomar ese diálogo social, recuperar el Pacto de Toledo para las pensiones, llegar a unos acuerdos para la subida del salario mínimo interprofesional, para esa reforma laboral que ahora el Partido Popular vacila en si está de acuerdo con ella o no. Entiendo que tendrá algunas presiones también por parte del empresariado, porque todo esto se ha hecho con diálogo social, con la mayor paz social de Europa, y cuando hemos tenido que hacer frente a la situación económica, a la crisis económica que dejaba la pandemia, lo hemos hecho atendiendo a los trabajadores y a las trabajadoras, pero también a los empresarios y a las empresarias, porque protegiendo a la empresa protegíamos también que no se destruyera el empleo, y por eso estamos ya pues, en 21 millones de afiliados y de afiliadas a la Seguridad Social. Eso es fundamental, y además hemos seguido avanzando en el desarrollo de la Ley de Igualdad en materia laboral, para seguir reduciendo las brechas salariales que todavía sufrimos las mujeres en el ámbito laboral, para que no recibimos el mismo salario por el mismo trabajo. Eso se ha desarrollado a través de los reales decretos y va a ser transparente. Vamos a tener planes de igualdad en empresas más pequeñas, de más de 50 trabajadores, cuando anteriormente era obligatorio para las mayores de 250, y seguir reduciendo todas esas brechas laborales que existen, y que ha venido a contribuir la reforma laboral también a ello, porque nosotras éramos las que protagonizábamos los empleos más precarios, las jornadas parciales, los permisos de maternidad o las excedencias para el cuidado de nuestros hijos y de nuestras hijas, que eso al final lastraba nuestras carreras profesionales y al final de nuestra vida laboral también hacía que nuestras pensiones fueran más bajas. Por lo tanto, hemos avanzado económicamente, la economía en España va muy bien, y lo hemos hecho sin dejar absolutamente a nadie atrás, poniendo en el centro a la mayoría social de este país y a la clase media y trabajadora. Una de las críticas a la reforma laboral es que los fijos discontinuos no computan en los datos del desempleo. ¿Se puede modificar que sí figuren, o esas críticas que hace sobre todo el Partido Popular están equivocados? El Partido Popular es que no tiene muy claro su posicionamiento con respecto a dignificar los salarios de los trabajadores y a la reforma laboral. Parece ser que en esta campaña van a terminar estando más de acuerdo con su diputado Casero, que es el que finalmente, gracias a su error, pudimos sacar adelante una reforma laboral que era tan necesaria y tan justa para la clase trabajadora de nuestro país, y están poniendo queriendo subrayar una denominación dentro de una norma que lo que es una realidad es que ha venido a consolidar puestos de trabajo de mayor calidad, a generar puestos de trabajo, 1 de cada 4 en sectores tan estratégicos como son la ciencia y la innovación, donde se están generando muchos empleos de calidad. Hemos llegado a unas cotas de afiliación a la Seguridad Social donde el 50% ya prácticamente somos también las mujeres las afiliadas, estando ya en igualdad casi de condiciones en representación de afiliadas en la Seguridad Social con respecto a los hombres. Hemos reducido también esa brecha, y se siguen generando muchísimos puestos de trabajo para personas jóvenes que llegan a acceder a un empleo y desde el primer momento ya tienen un contrato indefinido, venciendo esa precariedad que han protagonizado siempre los jóvenes y las jóvenes de este país, y a los que les tenemos que dar mucha respuesta, y así lo está haciendo el Gobierno de España. También hemos sacado adelante por primera vez en la historia de la democracia una ley de vivienda que viene a fijar y a acotar los precios máximos de los alquileres, porque los jóvenes y las jóvenes de nuestro país tienen el derecho a emanciparse, está reconocido en la Constitución, y tienen que tener una vivienda digna, y las familias más vulnerables de este país también lo tienen que tener así. La industria de la sostenibilidad, lo destacaba el otro día el presidente Emiliano García Paje en la toma de posesión de sus consejeros. Habéis creado el Ministerio de Transición Ecológica. Estamos en un momento de cambio, y hay que impulsar todas estas políticas que vayan orientadas a la nueva transformación, a un nuevo horizonte. Sí. La provincia de Albacete viene siendo ya puntera en energías renovables desde hace muchísimos años, en energía eólica, en energía
fotovoltaica, tenemos ya una gran experiencia. Lo que es evidente es que este compromiso, esta transformación, esta transición ecológica es ineludible. Estamos en un contexto de emergencia climática que, salvo ese reducto negacionista de Vox, nadie ya cuestiona, es más que evidente. Hemos visto las fluctuaciones de los precios de la energía, que tanto han ahogado a las familias, y por eso también el Gobierno negoció en el entorno europeo esa exención ibérica que nos ha permitido tener los precios de la energía más bajos de toda Europa, y tenemos todo el potencial, nuestro país tiene todo el potencial para seguir desplegando y desarrollando las energías limpias y además generando puestos de trabajo en torno a esa energía verde, que va a contribuir a que disminuyamos la huella de carbono, a que tengamos pues una energía que sea más sostenible desde el punto de vista medioambiental, y que desde el punto de vista social también tenemos que abordar esta cuestión, porque puede generar muchísimos puestos de trabajo en el medio rural, es un potencial importantísimo y hay que aprovecharlo. Y el Gobierno de España, y lo decías muy bien, a través del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, ha puesto a disposición, gracias a esos fondos europeos, unas convocatorias donde los ayuntamientos y las diputaciones pueden concurrir para esa transformación que tenemos que hacer también en las instalaciones municipales, que las empresas también puedan concurrir en estas convocatorias, pero principalmente hay una convocatoria para municipios de menos de 5.000 habitantes, que son la mayoría de nuestra provincia. Solamente tenemos 8 municipios que tengan más de 5.000 habitantes, y que se pueda abordar pues todos esos cambios de iluminación, del alumbrado público, de la iluminación interior de nuestras instalaciones, mejorar las envolventes, la sustitución de las calderas, los sondeos solares que tanto están demandando los ayuntamientos, porque era imposible afrontar desde el ayuntamiento el precio del abastecimiento del agua por lo que suponía el bombeo en el sondeo, y pues sustituir también con placas solares. Y Enellín lo conocéis bien, además, porque aquí hemos podido desplegar la EDUSI para poder hacer todas estas transformaciones ya desde hace tiempo con los fondos europeos. Pues ahora es un paso más, vamos a llegar a municipios muy pequeños y el Gobierno lo tiene muy claro. Por lo tanto, necesitamos de otros 4 años más para poder consolidar estas grandes transformaciones. Una de las leyes más controvertidas, por no decir la más controvertida, es la ley del solo sí es sí. Para Podemos es un avance en los derechos de las víctimas de violencia de género. Para el PP es un retroceso. ¿Cómo tiene que los ciudadanos, cómo tienen que ver esta ley? La ley del solo sí es sí es una ley buena, es una ley positiva, que en su esencia es proteger los derechos sexuales de las mujeres y de las niñas de este país, y eso le tiene que quedar absolutamente claro a todo el mundo. Hubo un error que generó un efecto indeseado sobre el Código Penal. El presidente del Gobierno lo asumió en primera persona. Procedió a hacer esa rectificación y se ha rectificado, pero la esencia de la ley es buena. Viene a darnos derechos y darnos protección a las mujeres que podemos sufrir esa violencia sexual, porque somos nosotras las que protagonizamos esas agresiones, mayoritariamente en un gran porcentaje. Menos del 1% son agresiones que se puedan dar desde de mujeres a hombres en el aspecto sexual. Por lo tanto, la ley en su esencia es totalmente positiva, pero no reduzcamos el discurso de la igualdad y de las violencias que sufrimos las mujeres a un error que ya ha sido identificado, reconocido por el Gobierno y subsanado en el Código Penal. Vamos a hablar de lo que está ocurriendo, del retroceso que está suponiendo para las mujeres que el Partido Popular y Vox hayan llegado a acuerdos en los ayuntamientos, en las diputaciones y en las comunidades autónomas. Están desapareciendo las concejalías de igualdad de los ayuntamientos. Se está permitiendo que se desvinculen de un consenso que nos hemos dado los partidos políticos, como es mostrar el respeto a las mujeres asesinadas, a sus hijos, a sus hijas y a sus familias, cuando se guardan esos minutos de silencio y hay un partido que ha formado parte, que ha entrado a formar parte del juego democrático y cree que puede tener comportamientos antidemocráticos desvinculándose de ese respeto que es lo que tiene que mostrar una sociedad ante las víctimas de la violencia machista, aparte de tener un frente unido donde aislemos a los maltratadores
y no permitamos que volvamos a hablar de violencia intrafamiliar. La sociedad española tiene muy superado ese discurso, tiene muy identificada esta lacra. Esto no es una cuestión personal, no es una cuestión que está de dentro de las puertas del hogar y que tiene que ser acallado y tiene que ser invisibilizado y que es un problema de cada una de nosotras. No, esto es un problema político, es un problema social y se aborda desde las instituciones con unidad de acción y legislando para proteger a las mujeres, a sus hijos y a sus hijas. Y en este aspecto el Partido Socialista no va a dar ni un paso atrás y no va a permitir que haya ningún retroceso en materia de igualdad, de los derechos sexuales, reproductivos, de la integridad física de las mujeres en este país. No lo vamos a permitir. Amparo, te invito a que en un minuto les digas a nuestros telespectadores por qué tienen que votar al Partido Socialista. Yo confío muchísimo en la ciudadanía de este país. Me siento muy orgullosa de los españoles y de las españolas, de la cultura democrática que ya hemos alcanzado en estos años y de la responsabilidad que asumimos cada uno de nosotros y de nosotras cuando acudimos a las urnas. Por eso yo quiero hacer un llamamiento a todos esos hombres progresistas, a todas esas mujeres progresistas de este país que saben que no nos podemos permitir retroceder, volver a la oscuridad, que tenemos un proyecto de futuro, un proyecto de país, un proyecto intergeneracional, diverso, que cohesiona los territorios, que es garantía de convivencia y no de frentismo, y estoy segura de que vamos a ejercer el derecho al voto el 23 de julio siendo plenamente conscientes de que lo que nos jugamos es el modelo de país que queremos ser. Nos jugamos los derechos y las libertades que con tanto esfuerzo y con tanto sacrificio generaciones anteriores a nosotros y a nosotras defendieron para que hoy disfrutemos de esas cotas de justicia social, de igualdad y de progreso que tenemos en esta sociedad. Y quiero también que esos hombres progresistas y esas mujeres progresistas emitan el voto pensando en el futuro de nuestros hijos y de nuestras hijas. Esa es la mayor responsabilidad que tenemos. Amparo Torres, candidata al Senado por la provincia de Albacete del Partido Socialista, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros. Muchísimas gracias a vosotros. Y mucha suerte. Gracias. Y a ustedes también, muchas gracias por habernos acompañado un día más en los servicios informativos de esta su casa Televisión.